La ley prohíbe la transferencia de votos y lo que se está haciendo es una transferencia de representación. Aunque hayas votado por mí, en este caso por Morena. Hemos estado platicando y continuaremos haciéndolo sobre el tema de la sobrerepresentación. El asunto es que los órganos electorales determinen qué cantidad de diputados y de senadores le corresponden a cada partido para evitar que haya una sobrerepresentación, una representación injusta, digamos, pensando en los diputados que les corresponden a cada partido por el volumen de votación que obtuvo. Lo que hemos estado escuchando prácticamente desde el día siguiente de la votación, del lunes 3 de junio, desde Palacio Nacional, es que pues ellos tienen unos cálculos en donde hay una representación desproporcionada, hay una asignación o habría una asignación desproporcionada de diputados y de senadores, pensando en la cantidad de votos que tuvieron Morena y sus aliados en las elecciones del 2 de junio. ¿Ganaron? Claro que ganaron. ¿Ganaron contundentemente? Claro que ganaron contundentemente. El punto es, pues, qué tan contundente y si este número de votos les da pues una cifra para efectivamente poder cambiar la Constitución o no. Movimiento Ciudadano es uno de los partidos más afectados por estos cálculos que pues han empujado Morena y sus aliados desde el día 1, ya les decía. Y en la línea telefónica está Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano. Gracias por conversar esta tarde-noche con nosotros, Patricia. No, al contrario, Ana Francisca, gracias por el espacio. A ver, pues desde Movimiento Ciudadano han hecho llamados pues básicamente desde el día 1 para que pues se tomen en cuenta los criterios que a su consideración son los que deben de aplicarse en este sentido y evitar que Morena y sus aliados tengan una mayoría artificial para cambiar la Constitución en la próxima legislatura. Sí, mira, lo primero que decimos es, digamos, la lucha de Movimiento Ciudadano es para que se reconozca que todos los votos valen lo mismo. Porque lo que se está tratando, digamos, de hacer, según la información, estuvimos con los consejeros electorales hace 2 días y decían, bueno, nosotros no hemos tomado la decisión y la única decisión que importa pues es finalmente la que va a tomar el Instituto Nacional Electoral, lo cual tienen razón. Entonces, lo que hasta ahora, digamos, está en la discusión pública, efectivamente, después de la elección, es que Movimiento Ciudadano tuvo 6,5 millones de personas que dijeron vamos por esta opción y que esta opción nos represente en el Congreso, más o menos 11% en diputados, 11% en senadores, y la representación que se nos pretende dar es del 4%. O sea, ganamos el 11% y se nos quiere dar una representación del 4%. Sí. Efectivamente, ¿dónde está el resto? Pues está en esta pretendida sobre representación para la coalición mayoritaria. Entonces, lo que está planteando Movimiento Ciudadano es esto se contrapone a lo que dice la Constitución. Por ejemplo, en el caso del Senado, el artículo 56 de la Constitución dice muy claramente, ¿no?, que la segunda fórmula, o sea, tú sabes, ganan mayoría, la que gane, y luego la primera minoría se establece, dice la Constitución, que será para la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar, ¿no? Entonces, efectivamente, en la Constitución se habla de partidos, no se habla de coaliciones. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Lo que está pasando es que la coalición mayoritaria y en algunos casos la otra coalición, ¿no? El partido, digamos, que más votos saca, resulta que ese partido, que la ciudadanía le dio la mayoría en esa coalición, pero bueno, se votó por cada partido, entonces el partido dice, mira, tú, ciudadano de este estado o de este distrito, me diste a mí la mayoría, pero el acuerdo entre nosotros es que en realidad este distrito o este escaño de senaduría pues va a ser para el PT o va a ser para el Verde. No te vamos a representar nosotros que ganamos con el 60%. No sé si se me puede explicar. Es decir,
La ley prohíbe la transferencia de votos y lo que se está haciendo es una transferencia de representación. Aunque hayas votado por mí, en este caso por Morena, la mayoría de los ciudadanos de ese distrito, de ese estado en términos del Senado, pues aquí los partidos decidimos que se lo vamos a dar al partido que sacó 7%, al partido que sacó 4%, Sí. O sea, se está traspasando la representación y entonces por eso, efectivamente, en este caso Morena dice, bueno, pues yo le pasé en nuestro acuerdo, yo le paso estos distritos y estos estados a mis aliados y entonces yo puedo gozar de esa sobrerepresentación o esa representación mayor con un 8%. Entonces, esto desde nuestra perspectiva, pues finalmente es un fraude a la Constitución, que es muy clara cuando dice que gana el partido que en sí mismo tuvo esa votación, cuando estamos hablando de la primera minoría. Y así, ¿no? Digamos, ¿por qué decimos que hay que respetar que el valor de cada ciudadano, su voto, vale lo mismo? Porque resulta que cada escaño en la senaduría y cada escaño en la diputación vale, digamos, un número X de votos. En senadurías más o menos está el voto en, digamos, cada escaño en 400,000 votos. Y a Movimiento Ciudadano dicen no, los votos de Movimiento Ciudadano, cada escaño le van a costar 1,300,000. Sí. O sea, la Por gente eso entonces solamente va a tener 5 senadores. Sí, la gente que votó por Movimiento Ciudadano, digamos, a la gente que votó por Movimiento Ciudadano le está contando menos su voto. Exactamente, le está costando 3 veces pues, menos. 3 veces menos su voto. 3 veces menos, entonces hay como un castigo, ¿no? Sí. Es decir, estamos en una democracia que es un régimen de partidos y estamos en un como castigo en el sentido de que, a ver, el ciudadano que votó por un partido que optó por su propia opción y por ir por los votos en sí mismo, pues resulta, ¿no?, que ese voto no vale lo mismo. Oye, vale 3 veces más que los votos de los demás. Perdón. ¿Confían en las autoridades electorales? Porque, a ver, fueron unas autoridades electorales pues omisas en muchos sentidos, se les adelantó la elección muchísimo, no castigaron a quien tenían que haber castigado por haber adelantado todo lo que adelantaron, había bardas espectaculares, había campaña cuando no era ni siquiera periodo de precampaña, no pasó nada, en fin, o sea, digamos, ha sido una autoridad electoral, un Instituto Nacional Electoral que en muchas ocasiones ha dejado mucho que desear con respecto a poderle poner un freno al presidente y a Morena, digo, francamente. ¿Cómo ves esta perspectiva, tomando en cuenta lo que hemos visto el último año y medio? Mira, estuvimos con las consejeras y los consejeros nos dijeron efectivamente una anomalía es que el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, haya salido a decir, pues así están las votaciones y entonces nos toca tanto y entonces así se va a repartir el asunto, porque no es el gobierno el que determina. Hace muchos años que afortunadamente ya salió, ¿no?, de las manos del gobierno en turno el proceso electoral. Entonces, lo que nos dijeron los consejeros y las consejeras es, eso para nosotros no es una presión, aquí vamos a definir y estamos definiendo según la Constitución, según la ley electoral y según nuestros lineamientos y los acuerdos que el INE tuvo antes de empezar este proceso electoral. También lo que nos plantearon, ¿no?, es lo que está planteando Movimiento Ciudadano son elementos distintos y nuevos, porque una de las cosas que han dicho algunos consejeros, sobre todo la presidenta, es decir, nosotros vamos a respetar la Constitución, no estamos diciendo, efectivamente, la Constitución es muy clara en su artículo 56 y en otros artículos, en el sentido de cómo se tiene que, entender la representación pura. La ley electoral habla de proporcionalidad pura incluso, ¿no? O sea, ¿cuánto sacaste? Esa es tu representación, ¿no? Depende del porcentaje de votación, que es el que no se está tomando en cuenta en el caso de Movimiento Ciudadano. Entonces,
Los consejeros, sobre todo la presidenta, dijeron, están poniendo ustedes, digamos, elementos nuevos en la mesa que tenemos y que nos comprometemos a de verdad, digamos, analizarlos a profundidad antes de tomar la decisión. Bueno. Así es que, ¿qué te puedo decir, Ana Francisca? No, pues ojalá yo confío en que la decisión en este caso del instituto y después del tribunal, pues sea una decisión que tome en cuenta lo que estamos planteando, porque es verdaderamente absurdo, antidemocrático, inexplicable, ¿no? Que 11% de votación nos quieran dar una representación de 4%. Sí. Y si esto cambia, entonces, pues de facto cambia la sobrerepresentación. Bueno, pues por supuesto estamos en el tema. Gracias por permitirnos escuchar tu voz, Patricia, y estamos en comunicación. Cómo no, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.